Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 123 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. A través de los tiempos hemos tenido muchos problemas o no ha sido tan claro en definir cuando la Escritura se refiere al corazón, cuando la Escritura habla del corazón. Y a veces nos ha costado un poco de trabajo definir esto, o hay definiciones demasiado complicadas. Y realmente, hermano, cuando se refiere al corazón, hay una referencia muy igual al alma. Todo lo que es mi interior, toda mi realidad interior es el corazón. Y allí destaca como parte importante y dominante la mente, en el alma. Dios anuncia por años, va a llegar un día. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a la mujer del pozo, allá en Juan capítulo 4, estamos leyendo en el versículo 21, le dijo: mujer, créeme que la hora viene, o viene el día, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en el versículo 23 agrega: mas la hora viene y ahora es, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo: el día está muy cerca, y no va a ser ni aquí ni allá. No va a ser con rituales o liturgias o protocolos, ni en estas cuatro paredes, ni en una ciudad física. Va a ser en el Espíritu. O sea, los apóstoles estaban escribiendo y describiendo, y está conectado todo aquello con aquel día. Y puesto que los pecados han sido perdonados, ya dice allí en Hebreos 10, regresando allí a Hebreos 10, dice: no me acordaré más de sus pecados después de aquel día. ¿A dónde miraban? Y sus maldades, no me acuerdo más. ¿Por qué? Porque ya iba a haber un sacrificio perfecto. Y allí en Hebreos 10, 18 dice: y puesto que sus pecados ya han sido perdonados, había habido ya remisión, no hace falta más ofrenda o sacrificio por el pecado. Y aquí menciona el pecado en singular, no los pecados. El pecado como sustancia, un ente, como una entidad, como la vieja naturaleza, el viejo Adán, el viejo hombre. Y todo, hermano, todo lo que las cartas apostólicas hablan, todo lo que los apóstoles hablan de esto, y los profetas, además de Jeremías, Ezequiel, Zacarías, ellos también hablaban del nuevo pacto que vendría, anunciando lo que iba a venir, pero ya vino. En realidad, si estudiamos bien las Escrituras, vemos en Génesis 3:15 que el primer anuncio lo hizo Dios. Sí, Dios dice: va a llegar el día en que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a dar un golpe mortal. Y de ahí en adelante Dios establece las reglas de juego. Tanto que desde que anuncia que va a llegar un día, todos los profetas, todos los tipos, toda la sombra, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento está apuntando a aquel día, y está lleno de señales apuntando a aquel día y diciendo: va a llegar, el día va a llegar, la persona va a venir, el Hijo de Dios va a llegar, la simiente de la mujer va a llegar, y el momento donde las tablas ya no van a estar escritas afuera, van a estar escritas en el corazón, y van a ser una realidad interna, no externa como en las tablas de piedra. Y Zacarías, uno de estos profetas, dice allí en el capítulo 2, versículos 10 y 11: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y hasta aquí esto suena algo muy familiar para ellos, porque ellos tenían la conciencia de Dios habitando en medio de ellos, tenían el tabernáculo y toda esa historia alrededor del tabernáculo. Pero en el versículo 11 Zacarías profetiza esto: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Otra vez, como Jeremías, él habla de aquel día: y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Solo mencionando estas dos porciones, las que menciona
el autor allí en Jeremías, el autor de los Hebreos y esta de Zacarías, nos damos cuenta, hermano, que había un énfasis en que miráramos y aquel pueblo mirara aquel día. Y si nosotros investigamos, por ejemplo, Jeremías usa aquel día 17 veces. Isaías lo usa más que nadie, 44 veces. Zacarías lo menciona 23 veces, Oseas lo menciona 3 veces. Entonces, la pregunta es, ¿será importante aquel día? Ahora, ese día, el que acabamos de leer en Hebreos 10, ya llegó. Ese día es Cristo. Y recordamos que cuando Jesús abre el rollo allá en la sinagoga en Lucas 4:18 y toma y cita al profeta Isaías, o abre allí en el rollo en el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Recuerda hermano, si no busque ahí Lucas 4:18, y allí anuncia que acaba de llegar el año favorable del Señor, o el año agradable del Señor. Y si estudiamos este año favorable o agradable, era aquel año que venía cada 50 años, el año del favor de Dios, conocido también como el año del jubileo. Y lo que Jesús dice parece una locura para toda aquella gente que está yendo, diciendo: desde ahora estamos en el jubileo, desde ya y para siempre, amado, estamos en el jubileo. Jesús está diciendo lo que el jubileo significaba: ya todo está perdonado, no hay deuda, todos enriquecidos, todos libres de la esclavitud. Y después Jesús cierra el rollo, mira a la gente, hay una expectativa allí, todos lo miran a Él. Y Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y se sienta. Él estaba diciendo: yo soy el cumplimiento. Y amados, esto es muy trascendente entenderlo, porque para Dios las cosas están muy claras. Dios tiene muy claro cómo es la historia humana y no dejó nada a la imaginación de los hombres, pero por no comprenderla, como entonces seguimos recibiendo con la mente natural y seguimos imaginando la historia humana desde el punto de vista divino, pero se enfoca siempre ahora ¿dónde? Porque como es imaginación, lo que no podemos ver de Dios, porque estamos en oscuridad, lo tenemos que imaginar. Pero cuando llega la luz, vemos y se acabó la imaginación. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.